Si te preguntas por la miniatura, no es bait, o al menos no la parte de Felt. Dudo mucho que Rem haya aparecido en esta parte y ya explicaré la lógica detrás. Sinceramente este episodio fue un deleite, aunque un deleite menor al anterior. No es que el episodio estuviese malo, solo que los misterios revelados fueron menores a los del episodio pasado. De todas formas sirve para crear nuevas teorías y confirmar otras, pero ya discutiremos más sobre eso. Sé que están impacientes, pero tengo que ser agradecido con los donadores del canal. Ya les falté el respeto no saludando la última vez y podré ser un grosero, un hambreado, pero nunca un ingrato, y menos después de lo que pasó ayer, donde vino alguien a donar $500 en el stream que hice leyendo la novela. Un agradecimiento a los de mi canal en español. En esta ocasión agradezco a Mata Lechugas. Gracias por unirte al canal, y si tienes algunas dudas del lore, no dudes en comentármelo. Gracias a Tiago por renovar la membresía. Apoyarme es una cosa, pero volver a pagarlo es ir un paso más allá. Finalmente, gracias al MVP del directo de ayer y el fan del Isekai con más plata que he conocido, Tesot, él es el de los $500. Así que gracias, muchas gracias. Ahora mismo iré a esclavizar más editores. También un agradecimiento a los nuevos en el canal en inglés. Hablo de Asims. Me alegra que te haya gustado el short de la fantasía de Emilia. Y un especial saludo a Ryan Austin. No lo conozco, pero seguro es un chico genial. Ahora sí, empecemos con esto. Bienvenidos al análisis y recuento de Arco 9, capítulo 53 de Re:Zero. Sinceramente es mi parte menos favorita del episodio, no porque sea mala, sino porque si me dan a elegir entre desentrañar los secretos del traidor o su batalla con Emilia, obviamente elegiré lo primero. Entre lo más interesante que pasó fue cómo progresó la batalla de ambos. Se dice cómo es que no importaba lo que Aldebarán le lanzase, no importaba si hacía bucles o si conseguía nuevas variables. Emilia estaba constantemente superando lo que sea que se le lance a la primera y ganaba el asalto cuando lo tocaba y congelaba su cuerpo. También se dice que Emilia logra mejorar la técnica de sus alas. Hizo esto añadiendo pequeñas alas en la estructura. De esta forma parece que podía ejercer ahora un movimiento tridimensional, pero aún con todas sus proezas y talento innato, hubo algo de ella que no puede cambiar. Hablo de su virtud, la cual también es su mayor defecto. Me refiero a la bondad. En episodios pasados, para esquivar a Emilia, Aldebarán lanzó una roca gigante a la capital. Lo hizo porque sabía que ella procuraría salvar inocentes en vez de seguirlo a él. Y si bien ahora no había gente inocente, aún había alguien que podía emplear para el papel, él mismo. Así que Aldebarán se pone en el rango de ataque a sabiendas de que Emilia recibiría el impacto por él. A ver, cálmense, yo sé que alguno de ustedes dirá que Emilia se pasó de estúpida, y si bien también pienso que lo es, también es verdad que la razón de su estupidez, o mejor dicho bondad, está justificada dentro del mundo de la obra. Emilia viene afectada por la muerte de Priscila. Claro, no habrá sido la mejor amiga a lo largo de la serie, pero eso no quita que era alguien conocida para ella. Encima, este aprecio creció cuando ambas pelearon codo a codo en contra de una enemiga del imperio, y también pudo haberse incrementado por el lado de Emilia, debido a que ella estuvo presente en el reencuentro entre Prisca y su madre Yorna. Si bien la obra nunca lo aclara, yo creo que Emilia sintió una mayor intimidad con Priscila después de presenciar este lado de ella, pero algo que sí es verdad y que hasta a mí me rompe mi peruano corazón es la última charla que tuvieron las candidatas antes de la muerte de Priscila. Antes de morir, Emilia, Anastasia y Priscilla hablaron un rato y acordaron tener una noche de chicas, noche que obviamente sabemos no va a pasar por la muerte de la princesa del sol. Esta desaparición de Priscila duele al corazón de Emilia, y es recalcado en el episodio de hoy para justificar su decisión. Pero otra razón que ya se dio previamente es que Emilia siente algo por Aldebarán, algo que ni ella puede explicar. Se dice en la tercera temporada cómo es que cuando ella habló con el traidor a través del espejo, Emilia dice que no puede evitar sentir una gran confianza en Al, lo cual era raro porque ni siquiera eran cercanos. E incluso en el episodio anterior, la novela vuelve a hacer referencia a este instinto de Emilia por Al. Es por este tipo de detalles del escrito, que siempre digo que la novela es algo que debe consumirse leyéndolo, ya que leerlo de un resumen o un audiolibro no siempre es lo ideal, pero cada quien decide cómo invertir su tiempo. De todas formas, es preferible a alguien que intente informarse a alguien que solo se dedica a ver edits de la obra en TikTok. Pero dejando de lado lo peruano gruñón, y volviendo al episodio de hoy, Emilia no fue la única tonta el día de hoy, sino que sorprendentemente también lo fue Aldebarán. Se dice cómo es que él pudo haber conseguido hacer que Emilia reciba un mayor impacto de daño, pero su debilidad por ella hizo que el ataque que ella recibió por él sea lo menos letal posible. Algo que parece no muchos se dieron cuenta fue el contexto de uno de los screenshots que subí al final de mi video anterior. Hablo del que ves en pantalla en este momento. En esta imagen podemos apreciar cómo es que Aldebarán dice que había conseguido determinación para lidiar con una persona que era Emilia pero a la vez no lo era. El texto lo deja ambiguo, claro, pero es seguro creer que se refería a Satela. Hay algo que la obra aún no nos explica el porqué, pero así como Emilia siente un instinto de querer salvar a Aldebarán,
Aldebarán siente un instinto de no querer dañarla. Recuerdo que esto se deja en claro cuando ambos se enfrentan. En resumen, ambos tienen ciertas limitantes en su corazón con respecto al otro en este momento. Toca esperar por ver cuál es la explicación de estas limitantes. Luego, se dice que Emilia queda inconsciente y esta debilidad de Aldebarán hace que no pueda dejarla ahí sola tirada en medio de la nada, sino que opta por dejarla en un lugar seguro donde el nivel del agua no le alcance. De hecho, se dice cómo es que muere algunas veces intentando llevarla consigo en vuelo. La verdad, el camino de Aldebarán desde este momento hasta el final del episodio estuvo interesante. Se dice cómo es que piensa en sus aliados y cómo es que guarda la pequeña esperanza de que puedan llegar al lugar. Lamentablemente nosotros los lectores sabemos que Roy está aparentemente muerto, Yae debería estar inconsciente o muerta y Heinkel ya no está de su lado. Sé que quizás a algunos sorprenda de que no clasifique a Roy como muerto y, si bien es probable que lo esté, la verdad es que con este tipo de cosas prefiero esperar por una confirmación oficial. Con Yae pasa lo mismo, se dice cómo es que el último golpe de Rem hacia ella la dispersó, pero no sabemos si dispersó sus restos de forma literal como hizo ella con Subaru en su momento, o solo es una forma elegante de decir que la derrotó. Y, por último, Heinkel, dudo que siga estando de su lado, y eso porque él es alguien que sirve a la familia real. Como ya se confirmó que Feld es la princesa desaparecida, pues Heinkel es consciente de esto y ha hecho de su prioridad servirla y protegerla, a tal punto que en su última aparición, él usó su cuerpo para salvar a Feld del ataque de la serpiente negra. Así que ya no sé si contar como vigente su alianza con Aldebarán o no, pero siguiendo con el tema, ¿recuerdan que hace un rato les hablé de la reunión de las chicas antes de la muerte de Priscila? Pues pasa que en el episodio de hoy, cuando Aldebarán iba a subir el cañón, recuerda las palabras de Chitna, las palabras sobre que nadie lo vencería, pero al mismo tiempo recuerda las palabras de otra persona. Se dice que estas palabras quemaron su alma. Juraría que había leído esas palabras antes y era verdad. Estas son las últimas palabras de Priscila antes de desaparecer. Recuerdo que al inicio del arco 9 algunos teorizaban que quizás el autor iba a hacer que, para detener a Aldebarán, alguien le haría leer el libro de la muerte de Priscila, y si bien hubiera sido interesante, soy más de los que piensan que es mejor dejar a los muertos en paz y hacer que los vivos se encarguen de la situación. Para terminar esta parte y pasar con el pasado de Aldebarán, acá pasa algo importante y para explicarlo bien es fundamental aclarar algo. Se dice que en el momento en el que Aldebarán deja atrás a Emilia, él se encontraba en lo más hondo de un cañón y su destino estaba en una altitud superior, así que no sabemos cuánto tiempo pasó, pero cuando Aldebarán finalmente sale del cañón, se cuenta que es recibido por un gran ataque de hielo de Emilia. Aldebarán piensa que fue un último ataque que le lanzó inconscientemente, y por eso algunos creen que en realidad Emilia sigue incapacitada, pero el traidor, al examinar este último hechizo, se da cuenta de que este poder no entra en esa categoría, y que este hechizo en realidad quería revelar su ubicación. Acto seguido aparece Feld con su grupo. El capítulo no confirma quién está en este grupo, pero es probable que haya llegado junto a Garfield, Flam, Gracis, Doltero, Ram, Rom, Petra, Gastón, Reichins, Camberly y Otto. Aunque estoy seguro que también debe estar Heinkel, digo, por más que ahora esté dispuesto a servir a Feld, eso no quita que ha cometido crímenes imperdonables en el reino. Así que o lo dejaron atrás siendo vigilado por alguien, o lo trajeron consigo. No veo lógica la idea de abandonarlo y dejarlo solo porque pueden creer que escapará. Y sobre Rem, si bien me gustaría decir que llegó junto al grupo, la verdad lo dudo bastante. Ella estaba en otro lugar de combate y usar la autoridad de Petra solo para hacer de taxi y recogerla me parecería muy extraño. Es decir, ¿acaso Petra va a sacrificar otro momento importante de su vida solo para que Rem se ahorre 10 minutos de viaje a pie? Que la maid se joda y venga caminando. Aunque conociendo lo intensas que son las chicas, seguramente terminen pagando ese precio, pero eso ya es otro tema. Ahora sí pasemos con la parte más interesante del video. Como siempre digo, si están acá es porque ya vieron el episodio o leyeron un resumen, así que si no hago mucha referencia a los sucesos exactos de hoy, es por eso. El episodio nos cuenta cómo fueron los 10 años de Aldebarán en el Coliseo. Se nos dice cómo estos años pasaron mientras su interior se carcomía de dudas sobre lo que vivió. Desarrolló una paranoia tan grande sobre su pasado que hasta llegó a dudar de si es que realmente vivió las experiencias de hace 400 años. De hecho, todas estas dudas que experimenta suceden mientras vemos cómo es que el texto narra que se ha estado enfrentando a grandes oponentes o bestias. Se dice cómo es que Aldebarán se perdió en estos pensamientos negativos y cuando se dio cuenta ya todos los gladiadores que estaban allí cuando él llegó ya no estaban, ya sea porque murieron en combates contra las bestias o porque murieron en combates contra él. Me parece interesante el acto de Aldebarán de dejar a todos sus compañeros gladiadores morir, lo cual es una gran diferencia a lo que hizo Subaru, que en cuanto llegó, a pesar de estar tan confundido como Al, aún así se llevó bien con todas las personas del lugar y
no dejó que ninguno de ellos muriese. Pero volvamos al episodio de hoy. Algo que me parece curioso de este último capítulo y que me alegra que ya se haya mencionado en la historia principal es el detalle de cómo funciona el otro lado de la autoridad de Aldebarán, el lado del agresor. En este lado es la otra persona quien recuerda los bucles, pero a cambio queda encerrado en ese intervalo de tiempo. Se dice cómo es que cuando el traidor intentaba dejarse matar debido a su depresión, este lado de su poder se activaba y hacía que automáticamente su rival se traume por los bucles que experimentaba. Básicamente, Aldebarán ganaba luchas sin mover un dedo cuando caía en este estado de ánimo. Como dije anteriormente, eso pasaba cuando él perdía las ganas de vivir o el enemigo le hacía experimentar una desesperación profunda por la diferencia de habilidades. Se deja en claro esto en este capítulo y en la novela de Yae, pero lo que había olvidado comentarles a ustedes es que este lado de su habilidad empezó a aparecer después de su derrota a manos de la bruja. Por ahora es algo que no se ha dicho explícitamente en la historia principal y solo podemos deducirlo. Mientras tanto, es una revelación exclusiva de la novela de Yae. Aunque esto me deja la pregunta, entiendo que Aldebarán enloquezca a alguien que se enfrente a él y es afectado por el lado reciente de su poder, pero ¿qué pasaría si terminase con su vida lanzándose a un precipicio con su dominio desactivado? ¿Acaso igual vuelve a la vida? En fin, por ahora solo podemos inferir que en esos días donde quería terminar con su existencia, lo intentó y ni siquiera eso le sirvió. Debido a que quería saber por qué se le había permitido vivir, fue que logró mantenerse con vida, y cuando se dio cuenta pasaron 10 años. Luego salvaría a una chica de pelo plateado en un incidente importante que tiene su propia novela, y al final de esta, escucharía la voz de una niña, Priscila. El capítulo nos dice que este fue un punto de inflexión porque decidió ir al exterior para confirmar si realmente la bruja que él conoció existió. Sinceramente, hasta acá, el autor hizo bien referenciando los sucesos más importantes de las novelas secundarias que tenemos constancia que ocurrieron por esta época, como lo fue la ayuda que Aldebarán le dio a Araquía o la primera vez que él conoció a Priscila sin darse cuenta. Pero hubieron algunos personajes que no fueron mencionados y creo que si hubieran sido agregados brevemente hubiera sido un gran detalle. Por ejemplo, en una novela secundaria que salió hace 10 años, con el volumen 6, el volumen donde Subaru pidió ayuda a Priscila para derrotar a Betelgeuse, en ese volumen vino una serie de novelas cortas. Entre esas novelas vino la conversación de dos guardias del Imperio, específicamente guardias del Coliseo donde andaba Aldebarán. Me encantaría ponerles la novela completa, pero como es material con copyright no puedo enseñar mucho. Pero lo más interesante de este relato es que esto pasa tiempo después de que Aldebarán se había decidido a salir al mundo exterior para confirmar. En esta charla entre los guardias, uno dice sobre cómo es que un día dejó ir a un prisionero de cabello negro y sin un brazo izquierdo. El texto no lo confirma, pero por las descripciones que da, hablaba de Aldebarán. Y no solo eso, también le dio una réplica del casco del rey gladiador. Lo hizo porque no quería que muera de hambre en cuanto llegue a la ciudad, aunque también agrega que no cree que ese gladiador sea tan idiota para usarlo en vez de venderlo. Pero cuando se le pregunta por qué lo hizo, dice algo interesante. Dice que lo hizo porque en su mirada vio los ojos de un hombre con un propósito por cumplir, así que en un capricho lo dejó escapar. Solo por este dato de que era un hombre que tenía los ojos de tener una meta por cumplir, significa que este momento que narro pasa justo después de que Aldebarán sale de su letargo. Personalmente me hubiera gustado una referencia en la novela de ayer a este guardia, pero la referencia más cercana que tenemos en esta ocasión es solo la parte donde dice que alguien le regaló el casco que usa. En fin, cosa que Aldebarán escapa y huye al mundo exterior. Acá veríamos cómo conoce a Betelgeuse, cómo se entera de las brujas de hace 400 años y cómo es que pasa su reencuentro con Echidna. Pero empecemos con el fracasado Verdoso. Por si no lo saben, en el cerrado juego de Lim ya se había dado el enfrentamiento de Aldebarán versus Betelgeuse, aunque a decir verdad y el que te diga lo contrario miente. Nunca se deja en claro si es que el traidor puede ver sus manos ocultas. Al menos teníamos esa duda si la podía ver o no hasta hace unos episodios, donde Aldebarán recuerda cosas del pasado y reconoce que nunca pudo ver las manos ocultas de Sekhmet, así que es obvio decir que tampoco pudo ver las de Betelgeuse. Es más, se deja en claro que repitió muchos bucles para enfrentarlo. Aunque esto trae a colación otro tema, para Subaru tampoco era posible de ver las manos ocultas en su primer encuentro con Betelgeuse, pero sí pudo verlas en el siguiente bucle. Si bien podríamos teorizar sobre por qué pasó esto, no quiero enfrascarme por ahora en eso. Digo, el tema de hoy es Aldebarán. Solo puedo decirte que el autor es consciente de esta peculiaridad y acorde a él, esto es algo que tendrá respuesta pronto. Es debido a que Al saca toda la información de Betelgeuse que se entera de muchas cosas que ahora tiene todo el sentido del mundo que la sepa. Por ejemplo, sin irnos muy lejos, hizo referencia a este conocimiento cuando habló con Rom sobre las brujas, o cómo es que él sabía en la tercera temporada que la ciudad era la tumba de Typhon. También esto explica por qué es que sabía que no se debía decir el nombre a Gula. Es normal creer que Aldebarán hizo lo mismo con todos los
los arzobispos, pero cuando él se enfrentó a Capella comentó que ya se había encontrado a alguien del culto. No sabíamos a quién se refería hasta hoy. Después de esto, pasaría el reencuentro con su maestra y acá empiezan las dudas. Si bien yo cuando leí esto me alegré porque parecía confirmar mi teoría sobre que la Echidna de Subaru y Aldebarán son las mismas, en realidad todavía falta un flashback más donde ambos hablen y confirmen esto, ya que la novela termina en ese momento. De todas formas, a este punto no me importa si mi teoría se hace canon, solo quiero que el autor nos dé la explicación oficial y desde ya les digo no gustará a todos, pero eso es otro tema. Algo que me parece curioso y que lamento que no se esté comentando es el comentario de Echidna que dice que Aldebarán llegó a ese lugar desde un sitio que no era el santuario, es decir, Aldebarán no fue al sitio de la segunda temporada, sino que entró desde otro medio. Algunos teorizaban que así como el Subaru de Great Eve contactaba con Echidna a través de un medio distinto, un medio que era una piedra mágica, pensaban que el traidor hacía algo parecido, pero el Aldebarán de la ruta principal no tiene nada de eso, así que a ver qué explicación da la obra. Aunque algo que no muchos saben es que en el volumen 38 vino con un capítulo extra. En este capítulo se narraba otra reunión entre Echidna y Aldebarán, pero esta charla es diferente. Acá Echidna le saca en cara que falló en su objetivo y le pregunta por qué debería tener expectativas sobre él cuando ya falló. Uno pensaría que esta conversación pasará ahora que se han reunido, pero lo que mata esta posibilidad es que, al final, Echidna le dice que Natsuki Subaru le falló. Solo estas últimas palabras hace creer a uno que esta conversación pasa después de la muerte de Priscilla y no en el reencuentro. Y eso, señoras y señores, es la interrogante de hoy. ¿Cuándo carajos ocurrió esta charla? Sé que podríamos pensar que Aldebarán simplemente volvió a hablar con la Echidna del santuario por el método que solo él conoce, pero esa Echidna ya no anda en ese lugar, sino que anda en Gusteco viajando de incógnito con otro grupo de chicas. Para terminar el video, quiero compartirles un detalle muy interesante, un detalle que puede hacer quedar al autor como un mentiroso o como un escritor muy listo que supo cómo responder bien una pregunta. Pondré la imagen en pantalla y les daré unos segundos para que lo lean. Primero, es fácil asumir que el autor miente, porque Aldebarán es alguien que en esencia tiene un poder similar a Subaru, un poder que permite saciar la curiosidad de conocimiento de la bruja al elegir todas las opciones posibles. Así que es lógico creer que en realidad estaría interesada, pero el autor mintió para no darnos spoilers. Segundo, el autor pudo haber dicho la verdad. ¿Cómo es que dijo la verdad mintiendo? Puede que inicialmente Echidna se andaba interesada en él, pero eventualmente perdió el interés. Pasó lo mismo con la Echidna y el Subaru del Great Eve. Al final de ese relato se dice cómo es que ella estaba perdiendo el interés en él, y si eso le pasó a Subaru, ¿quién es una versión superior? ¿Por qué no al traidor? Personalmente creo más en esta última versión, y es porque justo ahora en este último capítulo, cuando Echidna ve a Aldebarán, menciona su famosa frase de "Why must love fade", y que lo diga justo después de que su estudiante mueva aire, cielo y tierra para reunirse con ella. Pues es un pésimo timing. Recuerden que Echidna es pésima entendiendo emociones, así que sí veo totalmente plausible que en plena emotiva reunión termine diciéndole eso. De hecho, si este es el caso, eso explicaría por qué cuando una copia perfecta de Echidna se apareció a Al en el arco 8, el traidor se enojó bastante a tal punto que parece que le gritó solo por el mero hecho de existir. Pero después de lo comentado anteriormente, yo pienso que se habría enojado porque al verla recordó la insensibilidad de su maestra. Pero acá entre nos, ni yo mismo me creo mucho esta posibilidad, ya que Aldebarán sabe de ese rasgo de su maestra y aún así la acepta. Así que dudo mucho que se haya distanciado de ella por algo como eso. Solo nos queda ver cuáles serán los diálogos que tendrán ambos en este reencuentro y cómo es que Aldebarán escapará del encuentro con el grupo de Felt. Pero eso ha sido todo por hoy. Sinceramente este guión me quedó más largo de lo usual, así que espero no subir este video cuando ya el hype por el episodio haya muerto. De verdad me encantaría subir estos videos lo más antes posibles, pero hacer los guiones de esta sección me toma algo de tiempo. Te recuerdo que he abierto comisiones para shorts, más que nada quiero usar exclusivamente el dinero de esto para los gastos del canal, gastos que tengo que pagar a los colaboradores de Conejo Taco y también para seguir financiando el proyecto de los GIFs de cada personaje de la novela, que aunque ya tenga casi 100, créeme que aún no son todos. Recuerda que al final esto también mejorará la calidad de los videos, así que te agradecería si consideras comisionar un tema de la obra a tu elección. De paso que apoyas al canal, también ayudas a que suba más contenido, así que sería un 2x1. Y como siempre digo, un like y un comentario ayudan al algoritmo como no tienes idea, así que si no puedes apoyar monetariamente, no te preocupes, solo te pediría que consideres dejar un comentario. Pero dime, ¿qué te pareció este capítulo?